Bueno, em, esta es github.com/utnferrero-java/java 2020. Es el sitio, digamos, donde está el repositorio de la cursada de este año de la materia. Ahí van a ver, bueno, la información de los grupos, también están los ejemplos, los enunciados, y hay una carpeta de trabajo práctico a la que pueden llegar también desde el link. Le voy a hacer más lugar así se ve la pantalla entera. Desde el link este, que les abre esta pestaña que está acá. No, esta es la de los enunciados. Vamos a ir al link este. Ahí está. Ahora sí. Bien. El sistema, acá están todos los detalles. Es extenso, yo lo sé, pero traté de ser lo más explícito posible, porque como no nos vamos a estar viendo, que puedan consultar y que más o menos todas las dudas estén ahí aclaradas. Si falta algo, ahora lo vemos. Así que bueno, díganme, ¿tienen dudas, consultas? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos con algunos tips, por lo menos para que los vayan viendo. Em, el alcance, bueno, sí, ¿alguien tiene Yo tengo dudas? una duda, Sí, no sé si te referías a dudas con el enunciado del trabajo. Eh, en la parte de caso de uso complejo dice que, sí, una, a ver si lo puedes poner así te digo bien. ahí está. Ahí. Dentro de la lógica del sistema debe realizarse al menos en dos eventos diferentes. Que eso no entendí bien cómo sería. Por Si lo podías explicar. ejemplo, por eso acá te decía lo de un sistema de hotel. En un caso de uso, fíjate que acá dice nivel resumen. Por ahí no cursaron todavía alguna materia donde lo vieran, pero el nivel resumen lo que te dice es que hay varios casos de uso de usuario que lo comprenden. La idea sería que vos, por ejemplo, tengas, como dicen, en un sistema de hotel, una reserva, el check-in y el check-out. O sea, todo el proceso de reserva complejo que requiere varios casos de uso usuario. Un cliente haciendo una reserva o el recepcionista haciendo la reserva, luego haciendo el check-in un recepcionista y a la salida de la gente haciendo el proceso de check-out. Entonces, no se hace todo de una sola, no es que entras a una sola pantalla, cargaste todos los datos y se terminó. Vos tenés que usar la información de un primer caso de uso en un segundo caso de uso. Por ejemplo, los datos de la reserva. Vos ya para la reserva vas a empezar a usar los datos de disponibilidad de los tipos de habitación que ya están reservadas. Entonces, de otras reservas ya tenés información que tenés que usar. Una vez que reservaste, cuando vienen a hacer el check-in, tenés que usar los datos de la reserva. Entonces, necesitas que ya estén esos datos cargados, recuperar datos que tenías de antes y aplicar, digamos, lo que necesites para ese caso de uso puntual, que en este caso sería buscar una habitación de ese tipo, registrar los datos del pago seguramente, y también los datos de los clientes que se van a hospedar, de todas las personas que van a estar, y asignarles obviamente su habitación. Y en el checkout te van a decir la habitación, vos vas a ver la habitación que les correspondía, desde qué día hicieron el check-in, cuántos días corresponde cobrarle, a qué precio se hizo la reserva, si consumió algún servicio, por ejemplo, si estás haciendo toda la parte de servicios, vas a tener que ver cuánto le tenés que facturar a esos servicios y cobrarle todo eso. ¿Se entiende ahí un poco mejor? Otro caso sería, por ejemplo, un turno de atención al dentista. Hemos tenido alumnos que han hecho una cosa como esa, donde había el paciente primero reservaba el turno, después, y cargaba los datos, digamos, veía toda la disponibilidad de turnos y elegía un turno. El paciente ya estaba de antemano cargado, eh, podía seleccionar una hora social, un montón de cosas, y ya se agendaba el turno. Y después tenías las cancelaciones de la reserva por el lado del cliente, o del paciente, digamos, o por el lado del médico. El médico podía, porque no
porque no puede atender en ese día, tuvo un imprevisto, podía cancelar un turno o reprogramarlo, algunos han hecho algo para reprogramarlo. Y también estaba la situación donde asistía al turno del paciente, se registraba como que asistió, y la atención médica registraba todo lo que se hizo, los medicamentos que se le pusieron, todas las cosas como para poder emitir la orden para la obra social, por dar un par de ejemplos. ¿Se entiende Ah, o perfecto. doy un ejemplo más? No, no, está bien, perfecto. Gracias. Buenísimo. O sea, la idea es esa, que no sea un caso donde vos abrís una o N pantallas, digamos, si fuera un asistente, cargas todos los datos juntos y se terminó. Sino que tengas que tener una continuidad dentro del sistema, es decir, haces algo, después ese mismo usuario u otro hace un dato extra más tarde y así sucesivamente. Han hecho sistemas de alquiler de autos, donde tenés la reserva, digamos, el retiro del auto y la devolución del auto. Son 3 etapas, a veces son usuarios diferentes. Y lo que tenía de bueno era que vos tenías que mirar los datos que ya estaban en la base de datos. Esa sería la conclusión. Recuerden que para los grupos que esto es primero que nada, es para la aprobación directa. ¿Sí? No se pide para la regularidad. Lo que sí pedimos es que hagan un caso de uso no ABM, ¿sí? O sea, no de alta, baja, modificación y consulta en la regularidad, que puede ser parte de este. Entonces, si ustedes ya van pensando para su aprobación directa qué quieren hacer, por ejemplo, digamos que iban a hacer el del hotel, bueno, ¿cuál sería el que van a hacer acá? Y el primero, la reserva. Hacen acá. Y solo tienen reservas. Y después van a la aprobación directa y hacen el check-in y el check-out. Recuerden que si son integrantes de 3 o 4, o sea, grupo de 3 o 4 integrantes, 2 de estos. ¿Sí? Si fuera que tienen un caso de uso muy complejo, no simplemente 2 o 3 pasos, sino que tiene un montón de etapas, un montón de validaciones, reglas muy complejas, bueno, podemos hablar de que tomemos ese caso y en el resumen como si fueran 2 casos complejos. Digamos, esas son las excepciones que pueden preguntar. Obviamente, no se manden a hacerlo sin preguntar por las dudas, pero pueden venir y decir, bueno, acá tienen esta opción ustedes acá de hacer este y cuente como, digamos, si es lo suficientemente complejo, sí. ¿Qué hace a la complejidad de este caso uso? La cantidad de etapas y cosas que tengan que recuperar, o sea, cuánta información anterior tienen que recuperar y cuántas reglas de negocio tienen que validar o considerar a la hora de hacer esto. Mientras más complejo sea y más reglas de negocio tenga, obviamente cuenta más, sería la idea. Bien, lo que les iba a decir es, ustedes aprovechen, lo que les sugeriría es, esto cópienselo, ármense una tablita igual y acá completen el detalle el listado, vayan completando una línea por cada caso de uso, en los casos de uso complejo, anoten uno por cada uno de las partes que tienen acá, ponen el nombre del caso de uso y ponen todos los componentes, todos los casos de uso de usuario que lo componen. Y también, digamos, como para que ustedes vayan viendo si les está quedando corto el sistema. ¿Sí? Y si ven que completaron todo esto y no llegaron ni a la mitad del sistema, ya dense cuenta que el sistema les quedó muy grande. Y ahí, bueno, podemos ver si hacen solo una parte del sistema o hacen el sistema completo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, profe. Perdón, ¿entra mucho ruido? No, no. Ah, está bien. Pues justo están pasando acá. Gabriel, sí. ¿Querías preguntar algo? Puedes hacerlo por el chat. Sí, sí, Desmuteate, sí. sí, Decime. perdón. No encontraba el botón para desmutearme. Ah, está bien. Eh, el tema este de el nivel de acceso, ¿qué sería, profe? Por ejemplo, un administrador o un Dos tipos de usuario usuario. común, claro, 2 tipos de usuarios con distintos permisos. Por ejemplo,
te doy un dato. Vamos al ejemplo del hotel. Yo uso el del hotel porque sé que tiene un enunciado de diseño con el hotel, entonces es un caso que la mayoría más o menos maneja. Pero vos tenés el cliente, ¿sí? Que se puede incluso hasta autorregistrar y no tenés que tener ningún dato anterior, que pueda hacer la reserva. Tenés un empleado de recepción que puede cancelar la reserva, hacer el check-in, hacer el check-out. Entonces ahí ya tenés dos niveles. Podés agregar un tercero si querés, que sería un administrador que te permita dar de alta las habitaciones, los tipos de habitaciones, ese tipo de cosas. O puedes hacer que sea el mismo usuario que el recepcionista. Eso, digamos, va a quedar según tu disponibilidad de tiempo y la nota que estén tratando de alcanzar. También, por ejemplo, ahí podés, podés ver, digamos, en todo sistema hay forma. Hasta podés tener un invitado y un solo usuario registrado. ¿Sí? Hay casos donde no tenés dos niveles de usuarios con login, sino un invitado y un usuario logueado. Por ejemplo, para los foros. Vos podés crear foros nuevos, podés hacer todo. Una vez que te logueaste, podés hacer todo. Pero si no estás registrado, no solo podés mirar, por dar un ejemplo. Buenísimo. Y el Lo- tema del listado complejo, perdón que sí, te pregunto de vuelta, pero lo del no me... listado, lo del listado complejo, vamos a buscarlo. Dame un segundo, ¿dónde está? Acá. Está más arriba. Ahí está. Bien. Vos, por ejemplo, un listado simple, yo quiero buscar las reservas del día. Y voy y me trae las reservas del día. Y listo. No hay problema. Ahora, yo quiero ir a buscar, por ejemplo, para hacer... estoy buscando las reservas de un cliente. Entonces, entro a la página del listado y arriba tengo un cuadro de texto que dice nombre de cliente. Entonces, yo ingreso el nombre del cliente, le doy enter y puedo ver todas las reservas del cliente. Eso se puede hacer, digamos, a nivel de, bueno, con el acceso a la base de datos, o Sí, sea, sí, agregándole un exactamente. parámetro en el La lugar, idea es eso. Eso habilitar exactamente. una Ah, consulta de SQL, por ejemplo. Claro, eso es para que en la consulta SQL tengan que agregar un parámetro. Eso es todo. Ah, claro, ahí listo, De listo. está. hecho, dice Buenísimo, complejo, gracias. literalmente no es complejo eso, es algo bastante Claro. simple de hacerlo. Es una de las primeras cosas que vemos cuando hemos acceso a base de datos, se ve todo en la primera clase de acceso a base de datos. O sea, en la primera clase les muestro cómo hacer una consulta con parámetros. No es algo complejo, en realidad es simplemente para poder eh, clasificar los tipos de listados y poder pedirlos eh, para pedir unos para la regularidad y uno para la aprobación directa. Hacer un listado con un campo de búsqueda o filtro es realmente algo simple hoy en día en cualquier sistema. Pero bueno, la idea era hacer una división entre los tipos de listado nada más. Lo ideal sería que de paso que tengan en cuenta que si el simpling tiene que incluir al menos dos entidades, el complejo también, digamos, tendría que traer, por ejemplo, si están buscando la reserva de un cliente, bueno, que les traiga la fecha, todos los datos de la reserva, digamos, y los datos del tipo de la habitación, o si están viendo las reservas pasadas del cliente, pueden ver cuánto gastó en los servicios, qué servicios consumió, etcétera. Sí, y la idea es esa, es que hagan un select con un join y un where. Eso es todo. Y le pasen el parámetro de desde la página web hasta el sistema para que haga el select con ese parámetro que ingresaron. Una pregunta que me quedé con, con los usuarios. ¿Tenemos que hacer una zona de creación de usuarios también? Por ejemplo, para crear un nuevo administrador, un nuevo No sé, cliente. por ahí un nuevo administrador no, pero depende cómo sea el sistema, podés hacer una página para autorregistrarse o para crear un usuario. Por ejemplo, si vos me decís que estás haciendo el sistema del hotel y lo más lógico es que el usuario se autorregistre, digamos, si vos pongas una página de registrarme, cargas todos tus datos, guardar y se crea el usuario. Y si vos tenés un sistema donde vos lo único que tenés es un recepcionista que
que es el que carga las cosas, y un administrador, bueno, el administrador va a tener que ir a un menú de usuarios y poder crear un usuario. Eso lo puedes considerar como una AVM, ¿sí? Lo puedes crear como una AVMC. Si querés, dentro de lo que es la regularidad, si lo haces acá, y si no, lo vas a tener que hacer para lo que es la aprobación directa. Digamos, la vuelta de los usuarios es parte de un sistema estándar hoy en día ya. Digamos, no hay muchos sistemas que no necesitan crear usuarios. Bien. Después, Agustín, ahora después vamos al del a cosas específicas. A ver. Después vamos con cosas puntuales em, de cada enunciado, digamos, que ustedes elijan. ¿Alguna otra duda general? ¿No? Bueno. Recuerden algo importante, ¿sí? Para la aprobación directa, uno de los requisitos más importantes que se acuerdan siempre sobre el final, pero ¿dónde estaba? Así lo puedo subir, así lo puedo agregar. Publicar la aplicación, acá está. Tienen que publicar la aplicación en un servidor gratuito. Sí, también podrían hacerlo en su casa si ustedes tienen alguna forma de, digamos, si pueden configurar el router de su casa, también lo permitimos, pero la idea es que suban la aplicación a un servidor para que ustedes aprendan cómo es, que no es tan complicado. Eso es todo. Pero se acuerdan siempre a último momento y corren carreras con eso. Y lo tienen que mandar unos días antes al trabajo para que nosotros lo miremos. Digamos, por eso acá dice, una vez que lo mandan, pactar la defensa. Cuando dice la entrega final, dice la URL de Git. Después voy a poner esto en... Y una pregunta, ¿hay que ir entregando por etapas ciertas cosas o es No, todo al final? entrega formal hay dos. Entregas formales hay dos, que son la de regularidad, cuando se cumplió con todas las condiciones de regularidad, y la de aprobación directa. Son las entregas formales que exigimos. Yo en el medio les voy a preguntar 1.000.000 de veces cómo van con los tiempos, me pueden ir mostrando el trabajo, y lo ideal es, y parte del año es trabajar sobre el trabajo práctico, o sea, está dentro de la última etapa de la materia, es trabajar sobre este enunciado, que normalmente lo que hacen es, vienen a estuvieron trabajando en la semana entre ustedes por este trabajo, y van a... y vienen en la clase y normalmente me preguntan del trabajo. ¿Sí? Me dicen, profe, nos trabajamos acá, estamos haciendo esto, está bien lo que hicimos. Al principio por ahí me preguntan cosas, generalmente el primer alta, baja, modificación y consulta que hacen me preguntan bastante por el hecho de ser el primero, que se armaron todo bien en capas, si hicieron bien digamos, las consultas a la base de datos, si está bien cómo armaron las páginas web, más o menos con eso me preguntan bastante de la arquitectura en general. Después, cuando van al primer caso de uso, que no es una VM, ahí surgen las dudas de cómo controlar la negocio, si están haciendo bien, si es el lugar correcto, cómo podrían chequearlo, si las capas están bien puestas, para toda esa la parte de la lógica. Y ahí, y después ya me preguntan cosas puntuales. Una vez que pasaron esos dos, en general ya todo el mundo le agarró la mano, y lo único que me pregunta es cuando tienen alguna dificultad, o cuando no saben la forma adecuada de implementar algo, o si tienen varias alternativas para hacerlo y lo que quieren es no complicarse la vida en exceso, y me preguntan si es necesario o no es necesario hacer tal o cual cosa. Pero siempre yo les digo, una vez que veamos un poco de web y un poco de base de datos, empiecen, yo les voy a ir avisando a medida que pueden ir haciendo. Por ejemplo, ya pueden ir haciendo las entidades, ya pueden ir haciendo la capa de datos,
y después empiezan a hacer el ABM web y donde más preguntas hay es en los primeros. Después ya es más bien avanzar y hacer. Hay gente que lo ha terminado, literalmente lo ha terminado el trabajo arrancando, digamos, apenas se podía, y lo terminó en septiembre el trabajo de regularidad y en octubre el de aprobación. Y hay gente que ha terminado el de regularidad en febrero del año siguiente. ¿Cuánto tiempo lleva? Depende de lo que le dediquen, digamos, esa es la realidad. El principio todo lleva su tiempo, todo cuesta, sobre todo si es el primer lenguaje que están viendo. Algunos ya a lo mejor cursan otra materia de programación, pero si es la primera de programación, lleva un poco más de tiempo las primeras veces, pero después ya se hace fluido. El tema es que si arrancan pronto es mejor, porque si le quieren poner las pilas en medio de los recesos de verano, cuando no me pueden consultar seguido todas las semanas, es un problema, digamos, de continuidad que tienen más que de dificultad del sistema. Todo lo que les pedimos acá, aunque a alguno por ahí le pueda parecer que es muy largo, créanme, no lo es. Todos los años, todos los grupos de todos los alumnos que quieren terminarlo lo han terminado sin problemas. Nunca tuvimos una situación de un alumno que quisiera llegar y no haya llegado a entregar el trabajo porque fue demasiado largo. Jamás nos ha pasado. Por eso les pedimos que armen el enunciado y el modelo de dominio, para poder evitar que sea muy largo el trabajo y también que sea, obviamente, que sea muy corto y que no alcance para la materia. Bien, ¿alguna otra pregunta general? Si no, Sí, profe, yo tengo una duda. decime. Tema lógica del lado del cliente, diseño, maqueta, JavaScript, ¿se puede utilizar Angular Material? Bien, Y la otra... bueno. se puede, no lo exigimos, ¿sí? Si quieren usar Angular, si quieren usar React, Vue, pueden, no lo exigimos. Si lo usan, lo que sí vas a tener que hacer, digamos, consultas REST a la parte de Java. Lo puedes hacer con los servers directamente, puedes usar Jersey. Hay un montón de librerías de REST que puedes utilizar o puedes usar un framework. Si vas a usar un framework, ya digamos el alcance es distinto que esto, ¿sí? No un framework de Angular o Vue o React, sino un framework de Java. Si vas a usar es distinto porque los ABM, los listados, ese tipo de cosas, los niveles de acceso se vuelven todos muy, muy rápidos de implementar. Entonces, lo que pedimos básicamente es más casos de uso complejos en lugar de ABM y ese tipo de cosas para el trabajo cuando usan un framework. Si usan solo framework de frontend, no hay problema. Es esto mismo hecho en Java, digamos. ¿Y cuál era el otro que ibas a preguntar? No, si había tiempo límite, digamos, de hacer la entrega inicial o cómo nos manejamos Mira, con los tiempos de entrega de las primeras etapas. la parte de regularidad no pusimos fecha todavía por la situación de este año en particular. Normalmente en agosto, septiembre ya lo pueden hacer. O sea, para más o menos al mismo tiempo que siempre tomábamos nosotros el parcial, ya estaban entregando, digamos, la regularidad. Hay gente que se atrasa y lo hace un poco más tarde. Yo les recomendaría que apunten no más de septiembre a octubre. ¿Por qué? Porque después se les junta con los parciales globalizadores y finales de las materias que quieran rendir. ¿Sí? Entonces yo les diría que apunten para esa fecha, para la regularidad y, digamos, septiembre sería lo ideal. Si se les atrasa ya en octubre, en principio de octubre tratan de cerrar. También les conviene, no sé este año cómo vamos a hacer con el parcial, pero también sí les conviene tenerlo antes del parcial, porque el parcial es muy práctico. Entonces, todo lo que hacen para el trabajo práctico les sirve para el parcial. Esa es la realidad. Y la Buenísimo, gracias. fecha límite del alcance para lo de aprobación directa es hasta que me dejen cargarle la aprobación directa a ustedes. Bueno, de esa fecha tienen que haber hecho la defensa 2 días antes. Ese es el límite. Pongo 2 días antes para poder cargar en el sistema si hay algún inconveniente o
o pedir alguna corrección muy, muy menor si es que le faltara algún detallecito. Por ejemplo, este año fue hasta la última mesa de febrero-marzo, se permitieron cargar las aprobaciones directas. Bueno, hasta justo antes de esa mesa era la fecha que se suponía, entonces el jueves anterior a la última mesa era la fecha que se puso. Después se extendió toda la semana de inscripciones, bueno, fue hasta el jueves de la última semana de inscripciones. Digamos, hasta ahí se permitió la entrega del trabajo con la defensa incluida. ¿Sí? Ustedes tienen que entregar también un par de días antes para que nosotros probemos el sistema andando y después hagamos la defensa y coordinemos una fecha y hora. Tengan en cuenta que bueno, esto lo van a ver después, yo les voy a mandar un link para que ustedes vean un horario para las defensas los horarios posibles para hacer las defensas cuando estemos más cerca de fin de año. Ustedes van a poder reservar, digamos, como si fuera un horario para hacer esta defensa. Sobre fin de año se llena. Sobre febrero se llena. O sea, no esperen al último día para tratar de hacerlo porque se pueden llegar a quedar sin la fecha para hacer la defensa. Esa es la realidad. Nosotros tenemos ciertas horas, digamos, físicas y después ya, no, por buena voluntad que pongamos, se complica. Incluso hemos tomado, o sea, para darles más opciones le damos hasta las mesas, durante las mesas de examen le damos opción, pero así todo nos ha sucedido años que hay 15 grupos que quieren rendir el último día y no nos dan las horas para tomarle la defensa a 15 grupos de 4 personas. Así que traten de que no sea el último momento posible. ¿Algo más? ¿No? Bueno, quedan 10 minutos. Vamos con las dudas de trabajos puntuales. Acá tengo, a ver, una pregunta. Pensamos hacer un mini casino con varios juegos contra la máquina, ruleta, bla, 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 e ir agregando si se necesita más complejidad. Como mínimo utilizaríamos 2 bases por ahora, una para los usuarios con los datos, contraseña para el logueo, dinero ficticio y otras para el historial de apuesta y ganancia. Serían 2 tablas, no 2 bases. Esto va a ser más de 2 tablas y puedes poner todo en la misma base de datos. Igual, va a terminar siendo más de 2 tablas. Cuando armes el modelo de dominio te vas a dar cuenta que son más de 2 tablas. Y podría alcanzar. Yo lo que te diría, o sea, el sistema da para que vos le agregues todo lo necesario, podés inventar un montón de cosas para que te alcance. Venite acá y completá el checklist con los casos. Acá, no sé, vos por lo que me decís son 2 en el grupo. Entonces, bueno, son 2 AM simple. El de usuarios y, por ejemplo, podrías hacer el de... no sé, digamos, de los juegos, a lo mejor podrías hacer o algo por el estilo. Entonces ya tenés 2 ahí. Una AM dependiente, bueno, capaz que uno puede hacer que dependa de, o sea, toda la parte de la apuesta y del precio y demás. En el caso de uso no ABMC, tendrías que ver uno dependiente acá que te quede entre medio. Listados tenés, el top 10 es el listado simple, así que ya lo tenés, digamos, incluido. Para aprobación directa, el caso de uso complejo, bueno, tendrías que ver por ahí el hecho de alta de dinero virtual, donde vos tenés la compra, o sea, donde vos tenés el pago y te da créditos virtuales para apostar. Después, obviamente, las apuestas correspondientes, el resultado donde vos ganaste o perdiste, y después tenés como es el retiro de dinero o algo por el estilo, para analizarlo. Entonces, podrías llegar a armar algo por acá. Tendrías que ver bien el detalle de los casos de usos incluidos.
Listados complejos se pueden hacer fácil. Vamos, puedes buscar las ganancias de un día, donde vos pones la fecha en un Daytime Picker y pedís los días. Niveles de acceso tendrías el administrador que crea todas las cosas y el usuario común que sería el que apuesta y demás. No, manejo de errores, eso estaba. No, a vos no te aplicaría el requerimiento extra y publicar el sitio sí. Bien, y de los requerimientos extra, lo que quieran según la nota. Bien, esto complétenlo, los requerimientos extras, si ya lo van pensando, complétenlo. Así trato de estimarles, no les prometo, pero trato de estimarles si están apuntando a un 8, están apuntando a un 10 o están apuntando a un 6,50, digamos. Sí, también acá podrían agregar, si tienen más, por ejemplo, van a hacer, en vez de todos listados complejos hacen 5, bueno, pongan los 5, cosa que yo ya les voy diciendo, bueno, ya tienen un poco más de esto, tienen margen, traten de pensar que el sistema sea un poquito más grande de lo que pedimos, para que tengan margen de equivocarse. En lo que es regularidad, si algo lo hacen mal o no lo cumplen, yo se los mando a hacer de vuelta las veces que hagan falta, no hay problema. En lo que es la aprobación directa, el caso de uso yo se los corrijo. Caso de uso complejo, por ejemplo, se los corrijo. Listado complejo, se los corrijo, no hay ningún problema. Ahora, hicieron mal un listado complejo, la verdad que lo hicieron muy mal, está muy mal programado, cometieron un montón de errores de programación. Bueno, ese listado está mal, ese no cuenta. Ahora, no, si yo les digo, si yo les explico cómo corregirlo, ustedes corrigen, yo les estoy diciendo que tienen que programar. Entonces no terminan aprendiendo lo que les estoy diciendo. Van a tener que hacer un listado extra aplicando las correcciones que yo les propuse al listado que les salió mal. Lo mismo con los casos de uso. Si hicieron un caso de uso mal, lo programaron mal, no separaron en capas, no aplicaron bien el lugar donde validar las reglas de negocio, hicieron mal el acceso a datos, bueno, ese caso de uso está mal, van a tener que hacer otro, en lo que es aprobación directa. ¿Sí? Porque ahí yo lo que necesito es que ustedes me muestren que lo que yo les explico y lo que les estoy enseñando, lo saben aplicar a una situación nueva, que es lo que les va a pasar toda la vida en programación. No van a programar el mismo caso de uso una y otra vez. Van a programar distintos casos. Entonces tienen que poder aplicar lo que yo les corrijo sobre un caso de uso en otro. Eso es para aprobación directa. Para regularidad, se equivocan, les digo el error, lo corrigen y listo. No hay problema, todas las veces que hagan falta. En regularidad no hay drama ahí, pero sí para la aprobación directa tienen que hacerlo bien o hacer otro nuevo bien. Eso espero que se entienda. Pero eso, bueno, es cuestión de corrección, eso lo vamos a ir viendo cuando ya pasen esta etapa, se los vuelvo a recordar y se los vuelvo a explicar en más detalle. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Profe, una pregunta, Sí. Sebastián. Con el tema de la entrega en primera instancia, tenemos que hacer como un checklist de de lo que está usted compartiendo en pantalla La y idea mostrar más o menos de qué se trata el sistema. para la primera entrega, lo que yo les recomiendo es que usen el checklist para que les sea más fácil a ustedes. Ustedes, el listado de casos de acá, del detalle de acá, es lo que tienen que incluir, más un modelo de dominio o un modelo de datos. No hace falta los dos, solo uno de los dos, o modelo de dominio o modelo de datos. Ujú. Y la lista ahí de caso de uso o user stories. Acá en la facultad les dan use cases, pero si alguno trabaja y conoce user stories también puede directamente hacer las cards de la user story, digamos, es el nombre, porque no quiero que escriban el caso de uso. ¿Sí? No quiero que se Claro, pongan claro. a escribir los pasos. Es solamente el nombre del caso de uso, el modelo de dominio o modelo de datos. Si el nombre del caso de uso no fuera representativo de la dificultad, bueno, escriban 1 o 2 renglones. No hace falta más que eso. Si todavía Por sigue ejemplo, sin... profe, ¿Sí? registro de usuario. Ese sería un caso de uso. Ya está, eso sobra para entenderlo. Claro, perfecto, listo. Ahora, ustedes me dicen, por ejemplo, em, planificación de turnos, y planificación de turnos puede significar un montón de cosas, ¿sí?
Entonces Claro. me dicen, el médico puede cargar qué días va a ir, se puede repetir semanalmente o no, puede marcar qué días tiene prohibido, asignar turnos por lo que sea, y además puede cargar vacaciones o licencias. O sea, ya ahí, fíjense, con qué poquito ustedes me están diciendo todo el alcance de ese caso de uso, que lo vuelve un caso de uso complejo por todas las variantes que tiene, digamos, no complejo, digamos, un caso de uso no ABMC, digamos, porque tiene un montón de variantes. Caso complejo sería proponer los turnos, una reserva y registrar una atención médica. Pero, digamos, si no se entiende automáticamente por el nombre, bueno, lo agregan en una o dos líneas. Con eso alcanza. Y si sigue sin entenderse, no se hagan problemas. Después lo vamos a hablar, porque yo voy a ir con cada grupo y lo voy a ir hablando con cada grupo esto. Voy a tomar tiempo con cada grupo para ver el enunciado. Más este año en esta situación. Bueno, chicos, vamos a la segunda meeting. Sí, está en el grupo el Meeting ID. Seguimos ahí, así si tienen preguntas no será corto por la mitad de la respuesta. Voy a subirlo, pero por lo menos lo vamos a dejar. Bien. Más dudas sobre el trabajo práctico, enunciados posibles. Profe, nosotros agarramos el enunciado de un final más o menos de un gimnasio y nos habían dicho el tema del alcance. Ahora, o sea, nosotros le podemos agregar un montón de cosas. ¿A qué se refieren? ¿Qué tanto alcance o qué tan Esto, menor alcance? esto. Fíjate que tenga una BM pendiente, que tenga que no sea una BMC, que tenga un caso de uso que no sea una BMC, ¿sí? Por ejemplo, que tenga listados, o sea, con que vos pongas acá y completes cada uno de los elementos acá y en la aprobación directa y en los requerimientos extra, te vas a dar cuenta si tu alcance es suficiente o no. Y que no Listo, dale. inventes extra, digamos, que no te vayas de algo interminable para el sistema. Bueno, dale, perfecto, gracias. Por ejemplo, hay un caso de uso complejo, podría ser un seguimiento del cliente, donde vos tenés el alta de la rutina, tenés un momento donde se hizo un chequeo se hizo un chequeo, un feedback con el cliente y después se le asigna una nueva, en resultado de eso se le asigna una nueva rutina, o se le notifica que, digamos, digamos, el instructor puede revisar que clientes no tienen un cambio de rutina hace tanto tiempo, hablar con ellos, hacer la nueva rutina y subirla, y de paso ahí tenés un par de casos de uso no ABM que te forman tu caso de uso complejo, y tenés un listado, digamos, donde vos tenés los clientes con su fecha de última rutina, por ejemplo, y si buscas por ahí, si le pones que busque por un rango de fecha o por cliente, de paso, o por instructor, de paso tenés tu listado complejo ya. O sea, podés combinar distintos requerimientos. El listado es el lugar ideal donde, o sea, si vos lo podés integrar con un caso de uso que ya tenés, te resolvés un requerimiento. No sé si se entiende lo que dije. Sí, 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 listo. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Profe, perdón, no sé si lo dijiste antes, pasa que llegué tarde. No hay problema. Listado complejo, ¿a qué te referís? A que tenga una búsqueda dentro del sistema. Por ejemplo, si estamos hablando de un hotel y vos ves las reservas pendientes, no buscaste nada, no tenés ninguna cosa, es un listado simple. Pero si buscas las reservas por cliente y le pones el nombre del cliente, se vuelve un listado complejo. Ah, listo. Ok, O sea, gracias. si bien no es complejo en realidad, digamos, tendría que buscarle un mejor nombre, pero la idea era hacer una distinción entre los dos tipos de listado. Un listado donde Gracias, sí, se entiende. la consulta SQL es fija, y un listado donde vos haces un join y le pasás un parámetro por el where. De vuelta,
yo lo aclaré en otro, pero lo repito, pasarle un parámetro a una consulta lo vemos en la primera clase de acceso a base de datos. O sea, no es un tema difícil, no es un tema realmente complejo, lo que simplemente es una distinción entre los dos listados que le exigimos, para que puedan, para que sea más fácil para ustedes definirle el alcance. Perfecto. Profe, ¿y esa clase que vos decís es a partir de la semana que viene, digamos? No, Bien la listo, semana que así. viene voy a tratar de ver si les puedo subir ya algo de colecciones, y después de colecciones viene base de datos. Ok, perfecto. O sea, no falta mucho tampoco, es un tema que quedamos al principio del año, ¿sí? No se compliquen demasiado. Después yo les voy a ir pasando los videos y ya se los voy dejando. Ese tipo de cosas prefiero ir dándoselas por un video que lo puedan ver en su tiempo, su tranquilidad y en su disponibilidad más que la clase, y después en todo caso me preguntan lo que no entiendan o lo que no les sale. Bueno, ¿hay más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta que me uní recién. La clase cuenta con la entrega de este trabajo, ya sea para regularidad y aprobación directa, y un parcial. Sí, la regularidad incluye este trabajo y un parcial. Hasta ahora viene así. Es un año particular, digamos, no. Entonces, no sé cómo van a ser las situaciones que se den o los lineamientos que baje la facultad y la universidad, ¿sí? A nosotros históricamente tomamos un solo parcial una vez al año, entonces si la cuarentena se levantara para octubre estaríamos bien igual para tomarlo. No, Claro. es poco probable. También el parcial es muy práctico. Ustedes después ya cuando se acerque la fecha yo les voy a pasar un ejemplo de años anteriores que van a ver que es hiper relacionado con la práctica. O sea, es teoría aplicada, no hay un hecho muy teórico, oscuro, que nunca vieron en práctica. No, son todas cuestiones, si son de teoría, las tienen que entender para poder aplicarlo al trabajo práctico, y si son de práctica, las hemos hecho en algún ejercicio o en el trabajo. Siempre. Incluso hay preguntas como, en el trabajo práctico, en una situación así, 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 ¿cómo lo resolvieron? Digamos, ¿cómo se resuelve una situación así, así para el trabajo práctico? Y ustedes contestan en función de lo que hicimos para el trabajo práctico. O sea, Claro. ese punto no les afecta demasiado. Más allá de eso, y de sus correspondientes recuperatorios y globalizadores, este año yo no sé cómo va a ser. Capaz que dicen de la facultad que que los que tienen un trabajo práctico y una defensa no hace falta que hagan un parcial o algo por el estilo. Entonces, bueno, esa situación se va a ver cuando bajen, digamos, los lineamientos. Hoy por hoy, los que hay son esos: este trabajo y un parcial. Bueno, gracias. Nada. Profe, le Sí. quiero hacer dos consultas. Para la aprobación directa tenemos que completar esas dos tablas que aparecen ahí. Digamos, los y, requerimientos correspondientes a estos dos checklists, sí. claro, los que dicen aprobación directa y la tabla que dice requerimientos extra, aprobación directa. No, Esas dos. o sea, este para regularidad y esto para aprobación directa. Si tenés un grupo de 3 o 4 más, tenés que elegir uno de estos. Ah, Tenés que elegir uno de estos si tenés un grupo de 3 o 4 personas para hacer obligatoriamente. bárbaro. Después Buenísimo. podés Eso serían. optar por implementar extras para subir la nota o compensarte. Un ejemplo. Ves que acá dice 2 listados complejos. Haces Sí, el primero, lo hiciste mal. Te explico los errores que tuviste, cómo lo tenías que haber hecho, qué sé yo. Haces el segundo, lo hiciste bien. Bueno, tenés dos opciones. Hago un tercer listado complejo o vengo e implemento el envío de emails. Por darte un claro. ejemplo. Digamos, Está como bien. para compensar lo que te faltó en nota. Pero vas a tener que Buenísimo. intentar hacer los dos listados complejos.
¿sí? Porque es un requerimiento. Pero si uno lo implementaste mal, podés compensarlo con uno de estos, por ejemplo. O si es Buenísimo. solo esto, vos llegaste al 6. Ajá. Rico, vos llegaste al 6. ¿Querés un Sí, 7? ahí ¿Querés es un para 8? probar. ¿Querés un 9? Bueno, venís acá. Haces más de estos o venís acá. Claro. O sea, podés hacer Está bien. más caso de uso, digamos, más niveles de acceso con más complejidad, podés hacer más casos de usos complejos, o puedes venir y hacer log de errores. Ahora, obviamente hacer un caso de uso complejo te va a subir la nota muchísimo más que a sumar un nivel de acceso más. ¿Se entiende? O sea, sumar un nivel de acceso, ya teniendo 2 niveles de acceso, sumar un tercero, es un detalle. Hacer un caso de uso Agregarle funcionalidades hacer un es caso de uso distinto, digamos. complejo que tiene varios casos de uso de usuario adentro, automáticamente sube la nota muchísimo más. Entonces tenés un tercer caso de uso complejo, obviamente que va a subirte la nota muchísimo más que un solo nivel de acceso o un listado complejo extra. ¿Sí? Claro. Y Y en otra estos consulta. también pesan diferente, no es lo mismo hacer manejo de archivo que custom exception, que log de errores, que envío email. Si vos me preguntás, por ejemplo, el log de errores y el manejo de archivos son los más difíciles. Custom exception es muy simple y el envío de mails es extremadamente simple. Te puede servir para cubrir algún caso muy simple, pero digamos, el más difícil debe ser el subir y mostrar archivos. En segundo lugar, el log de errores. En tercero, las custom exception. Y el más fácil de todos es el envío de emails. Claro. Por eso yo le digo Estamos. que lo traten de completar todo, así yo ya les puedo dar una idea de, mirá que acá vas para un 650 como mucho. Tengan en cuenta que lo tienen que hacer todo esto bien, o si se equivocan van a tener que buscar alguna otra cosa para compensar, porque no tienen mucho margen. O ya estás apuntando al 10, deja de agregarle cosas porque es innecesario. Bárbaro. Y otra consulta, profe, con el tema de las clases. Las clases se van a manejar como en TTADS, van a subir videos a las páginas, al YouTube, digamos, al canal de YouTube. La idea es, hay temas que son genéricos, digamos que no tienen mucho de interacción, son más bien demostrarles cómo usarlo, que es como los videos que ya subimos, y así va a ser lo mismo para lo que es la parte de colecciones, ya sea el array list o los diccionarios, y para la parte de acceso a base de datos es lo mismo, para crear un pequeño sitio, una pequeña página web con un login, también lo voy a subir de la misma forma. Por ejemplo, esas 3 cosas las voy a subir de la misma forma. Atrás de eso va a haber una clase como esta, donde me pueden hacer preguntas, me pueden decir que tienen problemas, trato de mostrarles cómo se hace, y va a haber otras clases donde directamente me voy a conectar para ver problemas puntuales que tienen. Profe, mire, no puedo conectarme a la base de datos, no lo logré, me da este error, y les resuelvo el error, y obviamente lo vamos a subir a YouTube para que todos los demás, si se encuentran con la misma situación, después lo puedan resolver solos. Pero digamos, yo prefiero que las primeras clases, que son temas genéricos, subir videos que queden guardados y ustedes lo pueden volver a ver ahora, dentro de 3 meses, cuando estén haciendo esa parte en el trabajo práctico, quieren decir, ¿cómo era el acceso a base de datos? Ahora que tengo que programarlo de vuelta, van y ven de vuelta el video. Y después va a haber videos de clase, donde ustedes van a ver que yo estoy resolviéndole problemas o mostrándole dudas que ustedes tengan. Por alguno me dice, profe, no entendí cómo es la parte de recuperar el ID y autoincrementar en la base de datos. Bueno, entonces van a ver una clase donde voy a pasar 10, 15 minutos explicándoles eso. Bárbaro. Buenísimo. Y siempre vamos a recibir, digamos, notificación de si vamos a tener clase mediante Telegram. Ya este horario yo ya les fijé todas las clases. Ya está hasta fin de Bárbaro. mayo, incluido. O sea, todas estas clases va a haber o consulta o algo. Las próximas clases, probablemente el próximo viernes lo dedique a los enunciados de los trabajos prácticos. Así que a lo mejor
más o menos les vaya dando horarios a los grupos para ir revisando los enunciados de los trabajos prácticos. Buenísimo. Gracias, profe. De nada. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Algún ejemplo de manejo de archivos que hayan usado antes? No, digamos, no tenemos tanto material disponible para que ustedes lo vean, pero sería, por ejemplo, cuando estás creando el usuario que cargue una imagen tuya. Podría ser. Otros chicos, Bien. por ejemplo, subían un presupuesto en el sistema. Alguien hacía un pedido de un presupuesto, ellos armaban el PDF y lo adjuntaban y el sistema automáticamente les respondía, les enviaba el mail y les adjuntaba el PDF, y si entraba el cliente de vuelta a la página podía aceptar o rechazar el presupuesto. Claro. O sea, y lo que hacías vos era cargar el archivo y el archivo se podía visualizar. O se enviaba por mail, o en lo que es las imágenes, bueno, vos subís la imagen y después cuando vas al perfil del usuario o ibas a un comentario del usuario, veías la imagen el avatar del usuario, digamos, disponible. Ese tipo de cosas. O sea, puedes buscar hay un montón de ejemplos de cómo subir un archivo vía web y cómo descargarlo. Obviamente que si nos dan los tiempos, les vamos a hacer ejemplos de eso, si nos da el tiempo. Pero generalmente ese tema primero tenemos que ver toda la parte web y después vemos qué temas nos alcanzan según los tiempos y cómo vengan ustedes, porque yo ya prefiero priorizar el seguimiento del trabajo práctico con cada grupo. Después, en todo caso, reviso si nos da, según los tiempos, qué temas extra damos y qué temas no. Así, digamos, para mí la prioridad ahí es que cada grupo aprenda, porque creo que aprenden mucho más haciendo el trabajo que dándoles un tema, que hay una parva de artículos y tutoriales que ustedes pueden ver por cuenta propia también. Si bien obviamente sé que es más difícil, pero digamos, nuestra profesión, la parte de aprender algo nuevo es algo que sucede con frecuencia. Y por ahí hacer un primer sistema sí es algo que si alguien te va guiando para que no cometas graves errores que te compliquen, ayuda un montón. Entonces esos temas que son los últimos que vamos a ver en el año dependen de cómo avance el grupo en general. Hay años que hemos visto más temas y hay años que hemos visto menos temas justamente por esos años que hemos visto log de errores, envío de emails, custom exceptions, lo hemos llegado a dar todo en clase sin ningún problema. Y hay años que lo único que llegué a dar es custom exceptions y no llegué a ver ninguno de esos temas. De los demás, digamos, en clase, sí les mandé material. Gracias. Perdón, profe, no sé si ya lo dijo, pero ¿por dónde les mandamos la entrega inicial? El tema y demás lo tienen que subir al Classroom. Tienen para hacer la entrega inicial. Y ahí suben el temario. Y después voy a ir viendo yo en las entregas, voy a ir hablando con ustedes por el... ¿cómo es? Voy a ir hablando con ustedes por cada grupo. Voy a entrar a ver lo que mandaron, si es suficiente, si no, y si no es suficiente o no es lo que pedimos, voy a tratar de comunicarme para que coordinemos en la próxima clase un horario para que hablemos sobre el trabajo. Bueno, gracias. Profe, en cuanto a los temas, por si yo no escuché o algo, ¿se dijo algo de qué nos tenemos que basar o cada uno puede armar con su grupo el sistema? Ahí está. Vos armás con el sistema como vos quieras, tenés que seguir digamos, un segundo, tenés que seguir estos lineamientos que están publicados. Sí, Te mandé. pero sobre Fíjate- lo que yo quiero armarlo. Sí, fíjate que el tema y alcance de la aplicación debe ser definido por cada grupo y aprobado con los docentes antes de iniciar su desarrollo. O sea, vos elegís el tema.
La idea es que estén interesados. O sea, ese es el objetivo de esto. Para nosotros sería infinitamente más sencillo darles un enunciado, 2 o 3 acotados, y háganlo y hasta le podríamos poner puntaje a cada cosa que hacen. Lo hemos intentado, de hecho un par de años lo hicimos así. No funciona bien, pero bueno, da más resultado para mí que ustedes elijan algo que les interesa y que les sirva. Algunos eligen el sistema de un emprendimiento familiar, otros de una idea que tienen, otros van, digamos, como una primera experiencia de lo que va a ser después HP o proyecto. Depende también en qué estén cursando, obviamente. Pero la idea es que sea algo que les sirva a ustedes y que les interese. Por eso digamos, está especificado en forma genérica, que es un poco más difícil que decirles el ABM de artículo, el ABM de categoría, el ABM de persona y los precios con un histórico. Sería muy fácil para mí marcarle eso, pero la idea es que ustedes hagan algo que les guste. Hemos tenido gente que ha hecho Turn-Based Combat, hemos tenido gente que ha hecho juegos de ajedrez, hemos tenido salas de juegos. El año pasado tuvimos chicos que hicieron un juego con geolocalización, que cargaban los puntos en el mapa y los usuarios iban yendo de un lugar a otro, iban resolviendo el juego. O sea, tienen para elegir cosas un poco más ambiciosas, quizás, e intentarlas. Ok, bueno. ¿Eso cuándo se tienen que dar los temas? La semana que viene ya se tienen que ir viendo. Movimos la fecha de entrega para el viernes que viene. El sábado que viene, perdón. Buenísimo. Profe, Igual, si después hay que corregirlo, lo corregimos. La idea es que sea que tengan, aunque sea un borrador subido para el viernes, digamos, que viene, para verlo acá de última. Pero aunque sea un intento que esté la semana que viene. Si hay que corregir, hay que agregar o lo que sea, eso es parte del proceso de definir el tema. Pero sí, inténtenlo. Sí. disculpa, ¿lo visual suma puntos o es un detalle? Suma, no, digamos, no es que lo ignoramos totalmente, no vemos mucho de frontend, porque no, digamos, es otra materia, esa es la realidad, o tendríamos que ver mucho menos de Java para ver más de frontend. Entonces, no exigimos demasiado, sí le damos importancia, pero tampoco, digamos, es el eje principal de la materia. Sí que pedimos que no sea anti-usabilidad, digamos, que no sea justamente todo lo contrario a una buena práctica. Sí aceptamos que, o sea, entendemos que no vayan a usar Ajax, que vayan a usar algunas plantillas CSS muy simples, que su HTML pueda tener cosas que no sean ideales, todo eso es aceptable. Y si lo hacen con Bootstrap, Foundation, muy lindo, Reactive, va a sumar, no sé si tanto, es más lo que van a aprender que lo que va a sumarle para el trabajo. Para eso hay materias que se centran más en eso, tienen entornos gráficos y tienen TATS, Técnica y Tecnología Avanzada de Desarrollo de Software, que de hecho TATS tienen un cuatrimestre de frontend entero. En entornos, no sé cuánto le dedican a la parte de frontend, pero también tienen un poco ahí. Si les pasamos los cursos de HTML, CSS por Classroom, están en los primeros links del video para que lo aprovechen. No les pedimos demasiado JavaScript. ¿Por qué? Porque hoy en día usar JavaScript pelado, así vanilla, no es lo que se acostumbra. Van a renegar para hacer cosas muy simples, van a renegar un montón. Y el día de mañana, si ustedes investigan y usan algún framework de JavaScript, va a ser muy sencillo resolver un montón de esas cosas. Como usan Angular, Vue, va a ser muy fácil. Y como les digo, eso sea, por ejemplo, en técnica y tecnología avanzada de desarrollo de software, hay un cuatrimestre de eso. Entonces, ¿Y estos frameworks se pueden usar para sí, se pueden usar.
lo que es frontend lo pueden usar sin ningún problema. Y el alcance del sistema sigue siendo el mismo. Si usan framework de backend, ya el alcance cambia. Porque hay cosas que ya están resueltas en los frameworks. Entonces, en ese caso, que vayan a usar framework de backend de Java, sí hablen con nosotros para definir el alcance de otra forma.